Yo no estoy hablando de la venta, estoy hablando de la ganancia. La ganancia es ventas menos costos. Claro. O sea que están contemplados los insumos. No estamos hablando de la venta, estamos hablando de las utilidades. La utilidad es cuando ya hemos deducido los costos. Entonces, digo, en este contexto, con lo que usted ha explicado, por supuesto que usted no está en el gobierno ni demás, pero digo, desde su lectura, ¿es justificado o no sería justificado un aumento de retenciones? Mire, las retenciones son una herramienta de política económica que son válidas. Lo que es necesario, sí o sí, sería justificado utilizarla como herramienta, y además hay una herramienta que son las retenciones segmentadas, que no serían perjudiciales para los sectores, digamos, de los pequeños y medianos productos, y que quizás serían más centradas en los acopiadores y exportadores. Se puede instrumentar de esta forma. Existe una animadversión exagerada del sector agropecuario respecto al establecimiento de retenciones, pero también existe la necesidad de desacoplar los precios internacionales de los internos, porque si no, la gran mayoría del pueblo argentino no puede comer. Entonces, las herramientas de política económica son establecimiento de retenciones, que pueden ser segmentadas, que debieran ser segmentadas, me corrijo, o también el establecimiento de cupos de exportación. También es otra de las herramientas. ¿Cuál de las herramientas se aplique? Tendrá que ser evaluación del sector, del ministro de Agricultura, del ministro de Economía, ¿no es cierto?, quienes conducen la política económica. Pero lo que es claro es la necesidad de desacoplar los precios internos de los internacionales, porque esto cae sobre la posibilidad de consumos básicos de la mayoría de la población. Graciela, el discurso que un sector de la política, un sector del campo y sus voceros en los medios de comunicación habla que el gobierno tiene que sacarle el pie de encima al campo, habiendo en los últimos dólares, esto es con el pie del gobierno encima, ¿podría ganar mucho más el campo entonces? Sí, seguramente, son sectores que están peleando por incrementar su participación, es altísima con respecto al resto del pueblo argentino, ¿no es cierto? También es cierto que, digamos, hay un mito, que es que el sector agropecuario es el que produce el mayor aporte al producto del país, y tampoco eso es así, digamos, a los números. El que aporta un mayor, digamos, volumen a la composición del producto no es el sector agropecuario, es el sector industrial. Eso es la realidad de los números. Pero bueno, nuestro país es un país que en la le ha productos agropecuarios, fundamentalmente. Sí. Y nosotros, tenemos que tener claro, lo que Argentina exporta es alimentos de tipo forraje, no es alimentos para la gente. O sea, nosotros estamos... hay un mito como que Argentina produce alimentos. No, Argentina no está exportando alimentos. Argentina está exportando forraje, alimentos para animales. Lo que es un desafío es que se pueda industrializar esa materia y agregarle valor agregado y pasar a exportar alimentos realmente. Sí, me parece muy importante y muy interesante lo que usted menciona sobre la industria, porque también, y que se ve en este tipo de marchas, pero todo el tiempo, digamos, está ese mensaje de, bueno, el campo es, o pareciera, ¿no?, que es el único que produce en el país, bueno, lo cual claramente no es cierto, al menos no es el único. Pero le quiero consultar en otro sentido el tema de la inflación, que bueno, es un problema, un dolor de cabeza para todos. Además de retenciones, por ejemplo, que puede ser como una opción válida, ¿qué otras alternativas podrían ser eficaces en este momento de descontrol inflacionario, no? Y bueno, muchos y todos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Obviamente hace falta tomar medidas. La inflación es un tema preocupante que hay que resolver de alguna forma, ¿no es cierto? Porque recae fuertemente sobre el ingreso de los sectores, sobre todo de los sectores asalariados, que siempre recuperan en forma tardía su capacidad, ¿no? La otra medida son, como ya te dije, el establecimiento de cupos de exportación, ¿no es cierto?
Otras medidas son el establecimiento desde la Secretaría de Comercio de determinados controles. Otra medida son los pactos con quienes son los pocos grupos dominantes de la oferta de bienes. Es decir, usted entra a un supermercado y productores de harina hay 2, productores de aceite 2, ¿no es cierto? Bueno, esos grupos concentrados, así como el sector agropecuario también tiene grupos concentrados de acopiadores y exportadores, el grupo, digamos, que provee de bienes de consumo al interno del país, tiene grupos concentrados con los que seguramente hay que hacer un acuerdo de algún tipo y que el acuerdo funcione, ¿no es cierto? Porque evidentemente a voluntad por parte del gobierno ha habido de realizar acuerdos, pero los acuerdos se hacen y no se cumplen. Entonces hay que aplicar algún tipo de sanciones o de medidas o de controles. También es cierto que a través del gobierno del presidente Macri, todos esos instrumentos de control fueron desactivados. Y es costoso en cuanto a tiempo reactivar un aparato de control, pero es necesario. No se hace de un día para el otro. O sea, no vamos a pasar de tener una inflación del 50 y tanto %, a la que no nos trajo este gobierno, sino que nos trajo el gobierno del presidente Macri, porque allí la inflación saltó del 25 al 55%. Nos acordamos de un pasado reciente, ¿no es cierto? No vamos a pasar de tener una inflación del 55% de golpe de un día para el otro a tener una inflación, a volver a la situación anterior, digamos. Ni hablemos de tener una inflación de un dígito. Son procesos que a ver, no le digo que no se pueda hacer. Sí, hay quienes están proponiendo dolarizar la economía. Eso posiblemente solucione la inflación. Pero también le va a dar un golpe, yo le diría, de muerte al salario de los argentinos. Los costos son muy elevados, ¿se da cuenta? O sea, para realizar un proceso de dolarización, que es perder la herramienta de política monetaria del país, con eso un pedazo de la soberanía, usted tiene que dar un golpe devaluatorio muy fuerte. Y eso generará mayor pobreza, mayor pérdida del poder adquisitivo de los salarios, con la imposibilidad de esos salarios casi de recuperarse. O sea, cristaliza la distribución del ingreso y es muy difícil salir de esa situación. De modo que esa solución que por ahí se plantea es la solución de la inflación, pero la inflación es una manifestación de los problemas estructurales del país. Estamos dialogando con la economista Graciela Treber. Dos últimas preguntas, Graciela. La primera, el sector que se movilizó el día sábado se queja porque son los que padecen la más alta presión tributaria en la Argentina. ¿El campo o el sector agropecuario paga más impuestos que los demás o paga lo mismo? Mire, yo le voy a decir que sobre el total de la estructura tributaria argentina, hay 5 impuestos que representan el 90% de la recaudación. El primero y más importante es el impuesto al valor agregado, que representa el 37% de la recaudación. Y es el impuesto más regresivo y que cae con más fuerza sobre los sueldos y salarios de los asalariados, porque ellos destinan la mayor parte de su sueldo al consumo, y generalmente consumo básico. Entonces, quienes más pagan en el país no es el sector agropecuario, son los asalariados, que en realidad tienen el peso del impuesto al valor agregado. Después usted tiene una serie de impuestos, el impuesto a las ganancias, el impuesto el impuesto a los bienes personales, que es el 3%. O sea, y el de los impuestos aduaneros, que representan el 15%. Y que en este momento las retenciones no son para nada, si volvemos a las retenciones, para nada son las más altas que ha tenido en la historia de la República Argentina. Dicho ese paso, las retenciones fueron introducidas en realidad por Federico Pinedo en el 30. O sea, por gobiernos de neto corte liberal. De modo que, ya le digo, son una herramienta de política económica. De modo que no, para nada, son quienes más
más peso de la política tributaria tienen. Esto también da por tierra del argumento de los sectores políticos que dice la Argentina o el sector de la producción no soporta un impuesto más. Es un argumento más de tinte electoralista que realista en términos económicos. Sí, por supuesto, no es un argumento político. La Argentina tiene una presión tributaria menor que la de Brasil, que la de Uruguay y que Chile en América. Ni hablar menor que la de Dinamarca, menor que la de Francia, obviamente, ¿no es cierto? Pero y es incluso en promedio es no es para nada, tiene una presión tributaria menor que el promedio de los países de la OCDE. Así que no, para nada. Y lo último, Graciela, ¿usted cree que esta defensa a ultranza que hay desde muchos sectores de no aceptar ni siquiera que haya un gravamen a la renta inesperada, está justificado en los hechos? Digo, las empresas que pagarían este aporte, ¿se han llenado de dólares en los bolsillos en los últimos tiempos? Sí, a ver, a mí me llama mucho la atención esto, porque, a ver, a veces uno ve gente o representantes de empresas que no lo van a pagar a este tributo, porque el tributo está centrado en un pequeño porción de empresas que que en principio como parámetro inicial tienen que haber afectado. Yo creo que incluso un impuesto como este tipo,